Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Relatos Córnicos, el aclamado programa de todas las semanas, de mi parte para ustedes. Bueno, esperamos que esta pequeña charla que vamos a compartir en el día de la fecha pueda distraerlos un poco y enganchar su línea de pensamientos a otra totalmente distinta. Muy interesante y sobre todo muy reflexiva, chicos, porque hoy vamos a reflexionar. Hoy vamos a activar la sinapsis neuronal un rato, ¿sí? Entonces, voy a comenzar esta bella velada nocturna haciendo una pregunta, ¿sí? Pero antes de hacer la pregunta, quiero por favor que todos ustedes, bueno, no sé si todos, pero al menos aquellos que me están escuchando desde la comodidad de sus camas o que están sentados tomándose un cafecito, un tecito o que están en sus casas, voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a apagar las luces, vamos a atenuar la sala, recordar que esta actividad es solo para aquellos que se encuentren en espacios seguros. Y ahora sí, quiero que todos cerremos los ojos y me digan qué imagen aparece en su mente cuando yo menciono la palabra cuerpo. ¿Qué imagen visual se hace presente? ¿Y si digo cuerpo femenino? ¿Y si digo yo cuerpo masculino? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué imagen se presenta en ustedes? En lo que ustedes se quedan visualizando esa idea, ese concepto, yo quiero mencionar algo. Hay una filósofa llamada Judith Butler que habla sobre algo bastante interesante, la verdad. Ella dice que muchas de las cosas que creemos naturales sobre el género o sobre los cuerpos, en realidad son aprendidas. Aprendemos a cómo debería de verse un cuerpo femenino, a cómo debería de actuar un hombre, qué cosas son consideradas atractivas, delicadas, fuertes o correctas. Y el problema radica en que no es solamente a aprender esas ideas, sino crecer pensando que son la única posibilidad que existe. O sea, la percepción que uno tiene sobre sí mismo es en realidad un proceso variable y que está en constante construcción, que no debe de ser de ninguna forma ni anulada, ni reprimida, ni impuesta, ni invisibilizada por nadie. Ella trae como este planteo, ¿no? O sea, habla de un montón de cosas más, pero digamos como quiero rescatar esta idea. La idea de como que hay una construcción social establecida, ¿sí? Y que a su vez es consensuada por cierto grupo de personas. Ahora, volviendo a la pregunta que hice con anterioridad. A mí, lo que me pasaba era que al encontrarme con la palabra cuerpo, lo primero que se venía a mi imaginario era la típica chica 60, 90, 60, esbelta, blanca, cabello ligeramente ondulado y rubio, ojos claros. Y entonces ahí es cuando me voy dando cuenta que esa asociación no es algo inocente, no es una asociación libre, porque lo más curioso es que ni siquiera esa idea o esa imagen ni siquiera se parece al cuerpo que veo todas las mañanas frente al espejo, ¿me explicó? Y es que en realidad ahí había una construcción detrás de la que no me había puesto a analizar antes. Y si bien yo me considero una persona abierta a la diversidad, a esto que no encaja en la norma, en realidad me voy dando cuenta que hay ciertos supuestos dentro de mis construcciones mentales que si no me detengo a revisarlos se pueden quedar ahí para siempre y no es lo que me gustaría, la verdad. Y no me malentiendan, no quiero decir que la visión de una chica flaquísima, blanca, rubia sea mala en sí. Y ahora me pongo a demonizar a cualquiera que pese menos de 55 kilos, no. O sea, el problema entra cuando este tipo de visiones empiezan a ser reproducidas
de forma como constante, de una manera insistente, tratando de ametrallar los imaginarios de un montón de personas y tratando de establecer como que son lo único y lo supremo. Entiendo que ahora voy a decir algo que va a sonar un poco exagerado o hasta, no sé, conspiranoico, ponerle. Pero este tipo de imaginarios se vuelven muy peligrosos a largo plazo. Cuando hay un único modelo de cuerpo que empieza a repetirse de forma constante, terminamos creyendo que ese tipo de cuerpo vale más que otros. Y aunque muchas veces no lo notemos, eso afecta la forma en que miramos a los demás e incluso cómo nos miramos a nosotros mismos. Entonces, lo que pasa es que, a ver, perdón que me repita, ¿no? Pero es importante. Cuando un único modelo comienza a ocupar todo el espacio visual que tenemos, otras formas de existir empiezan a quedar desplazadas, empiezan a quedar invisibilizadas, empiezan a ser consideradas incorrectas. Entonces, todo aquello que no entra en ese modelo empieza a estar mal. Y si no entras en ese ideal que se espera, entonces es como que te transformas en una especie de monstruito relegado y marginado, cuando la realidad es que somos todos muy diferentes a otros. O sea, no salimos de un mismo molde, ¿no? Y especialmente en Latinoamérica, donde nuestra fisionomía dista bastante, parece, a la europea la amplia mayoría de las veces. Entonces, y acá es donde podemos empezar a hablar de lo que es una especie de dictadura visual o dictadura estética. No una dictadura en el sentido literal, obviamente, no con ese peso, pero sí siguiendo una lógica en donde tenemos ciertas imágenes que están dominando constantemente lo que vemos, lo que consumimos y hasta la forma en la que aprendemos a percibirnos, ¿sí? Ojo acá que es donde empieza a complejizarse más la situación. A ver. Si algo podemos decir es que muchas de esas imágenes que consideramos como las normales, tradicionales, las bellas, tienen en realidad raíces bastante europeas. Piel blanca, cuerpos delgados, ciertos rasgos faciales, determinado tipo de patrón de cabello. Y eso empieza, o sea, como que se percibe extraño cuando pensamos en Latinoamérica, que es un territorio atravesado por mezclas culturales, por pueblos originarios, por ciertas corporalidades que son muchísimo más diversas. Y que muchas veces no se parecen en nada a esos modelos que vemos constantemente en redes, en publicidades o incluso en arte muy tradicionalista. Entonces, a partir de esta reflexión podemos dar cuenta de que el cuerpo dice más de lo que parecería en una primera instancia, ¿no? Por lo que ciertos cuerpos sean invisibilizados, en efecto, los hace invisibles, los vuelve invisibles. No dignos de ser mostrados, no dignos de ser deseados, no dignos de ser respetados siquiera. Me pregunto yo entonces, ¿por qué tenemos que recaer siempre en un ideal que es europeo? ¿Por qué tenemos que consumirlo? ¿Por qué dejamos que nos consuma él a nosotros y nosotros a él? Es difícil, pero la realidad es que uno tiene que reevaluar las imágenes que nos interpelan, que intentan decirnos algo y que se quieren incorporar en nuestro imaginario del día a día, para poder así en realidad traer a nosotros el plano de lo que es la realidad, nuestro contexto, la verdadera realidad. No todo tendría que girar en torno a un modelo europeo del típico hombre, mujer de clase media, blanco, cis heterosexual, ¿me explico? Y quizás sea justamente ahí donde artistas como Ana Mendieta cobran tanta fuerza, chicos. Ah, los agarré. Justo ahí los quería llevar. Para este lado me estaba yendo. Si ustedes me conocen, sabrán que así funciono yo. Este es el camino que los hago recorrer hasta llegar a este punto. Ustedes se preguntarán quién es Ana Mendieta. Bueno, para empezar es una artista, ¿sí? Ella nació en Cuba y fue exiliada a Estados Unidos
cuando tenía 12 años, por el contexto político que había en Cuba. La verdad es que no nos vamos a meter tanto en eso en sí, sino más bien en la idea de que ella tuvo como una experiencia de desarraigo, ¿no? Con su tierra, que la marcó un montón y marcó su obra. Entonces vamos a ver que muchas de sus producciones artísticas hablan del cuerpo, de la ausencia, de la tierra, de la memoria y de la identidad. Y la obra de ella, en la que estoy pensando, o la que estoy haciendo este análisis, se llama Serie Siluetas, y justamente va de eso, de una serie de siluetas que están dispuestas sobre el territorio de Iowa y de México. Básicamente esculpía el contorno de su cuerpo en la naturaleza, usando ya sea fuego, sangre, flores, pólvora, como que usaba muchos elementos, ¿no? La idea era como fusionar su cuerpo con el paisaje. Lo interesante acá del artista es que Ana, mi amiga, mi amiga Ana, si la vamos a decir, no trabajaba el cuerpo desde una lógica tradicional o hegemónica. Ella no buscaba vender una imagen perfecta ni construir ningún tipo de ideal aspiracional, ni mucho menos, ¿sí? En realidad lo que pasa es que su cuerpo aparece como una huella, como una marca dentro de su obra. Si bien varias veces está presente físicamente, la amplia mayoría de veces no. Solo está como la silueta, ¿no? Y eso me hace pensar en algo bastante fuerte, que es lo que veníamos hablando, que es qué pasa cuando ciertos cuerpos dejan de verse. ¿Qué pasa cuando solo algunas identidades pueden ocupar el espacio visual mientras otras desaparecen? O sea, sé que estoy siendo redundante, pero es súper importante plantearnos estas cosas una y otra vez. Porque invisibilizar también es una forma de violencia, ¿no? Entonces está bueno lo que hace ella, porque toma la ausencia y la resignifica. Las figuras que son estas huellas que ella realiza, y en realidad nos va a sugerir más una estética que está ligada a la liberación, porque una silueta sobre un territorio es eso, una silueta sobre un territorio, y es tan válida mi silueta como la tuya. No hay una silueta mejor ni una peor, o sea, no debería de haber ni de ser así. Y tal vez por eso es que su obra sigue siendo tan potente hoy en día, especialmente en una época donde vivimos colmados de imágenes que nos dicen constantemente cómo deberíamos de vernos, cómo deberíamos de actuar o cómo deberíamos de existir directamente. Ana, nuestra querida amiga Ana, no muestra el cuerpo femenino como algo de una especie de belleza pasiva, ¿no? Como si fuese un objeto, sino que lo inscribe en la tierra para poder afirmar su existencia frente a la violencia, frente a la invisibilidad, cuestionando las normas de representación, ¿sí? Y yo sé quizás que todo este recorrido ha sido algo denso de escuchar y uno puede estar cansado y como sobrecargado, ¿no? Pero no me quisiera ir sin dejar de hacer un pequeño análisis a su obra. Hay dos obras que me interesan de ella, particularmente. Una es Ánima Silueta de Cohetes, que solamente la voy a mencionar, pero que es muy bonita, que es básicamente una silueta hecha con fuegos artificiales, ¿no? Y ella filma la figura, la silueta, hasta que estas llamas se extinguen. Y después la otra es, no tiene nombre, pero también es de la serie Siluetas, que es básicamente una silueta roja marcada sobre la arena, mientras el agua como que empieza a borrarla lentamente, o es como la impresión que da. Y siento yo que hay algo muy llamativo ahí, algo poderoso, porque vemos que el cuerpo está y no está al mismo tiempo. Con esta silueta roja siendo borrada por el agua, parece decirnos que algunos cuerpos apenas
pueden llegar a dejar una marca antes de desaparecer por completo de nuestro radar de visión y de nuestro imaginario y de poder incorporarse a nosotros. Mientras que hay otro tipo de imágenes que se repiten y que son perpetuadas de forma constante, ¿sí? Y muy por el contrario al arte tradicional, que tiene por objeto de mirada a la mujer, la artista lo que quiere hacer es utilizar su cuerpo para integrarse o para desaparecer, como en este caso, en el paisaje, ¿no? Como reclamando como que tiene cierta fuerza o cierto poder en ella. Y en una época en donde tantas imágenes nos dicen cómo deberíamos de vernos o qué es lo correcto, siento que nuestra queridísima amiga Ana aparece para preguntarnos otra cosa, para preguntarnos qué huella deja un cuerpo cuando deja de intentar encajar. Bueno, esta ha sido la última pregunta de la noche, queridos oyentes. Espero que algo de todo lo que dije les haya resonado. Es re densa la mina diciendo silueta cada 2x3. Y sí, chicos, perdón, la verdad es que no encontré una palabra que encaje mejor que silueta. Así que nada. Espero que hayan disfrutado este momento acá tan íntimo y que se vayan a dormir con un momento reflexivo. Capaz que fue muy densa la cosa, pero bueno, chicos, a veces hay que pensar, ¿no? Les deseo la mejor de las noches, chicos. Un besazo, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.